Nunca imaginé que un viaje pudiera cambiar mi vida para siempre. Mi esposo, Diego, regresó acompañado de Camila y toda su familia. Y lo que encontré al abrir la puerta me dejó sin aliento. La casa ya no era mía. Hola, soy Valeria, y hoy les contaré cómo enfrenté la traición más inesperada. Antes de continuar, les pido que se suscriban y den like a este video. Su apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Prepárense para una historia llena de drama, emociones y sorpresas que no olvidarán. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Valeria terminó de empacar la última maleta. Cada prenda, cada recuerdo, cada objeto tenía un significado que ahora dejaba atrás con un nudo en la garganta. Durante semanas había planeado su escape, sin que Diego sospechara nada. La traición era clara. Sabía de Camila, la mujer con la que compartía risas y secretos, pero nadie podría imaginar que toda su familia también estaría involucrada en aquel viaje, secreto que él había tomado sin ella. Valeria respiró hondo, tratando de calmar la mezcla de miedo y alivio que la invadía. Había decidido marcharse al extranjero, lejos de aquel dolor y de las mentiras que parecían crecer en cada rincón de su hogar. Cada paso que daba hacia la puerta principal era un recordatorio de la fuerza que había descubierto en sí misma, una fuerza que nunca creyó poseer. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, un escalofrío recorrió su espalda. La casa, que había sido su refugio durante tantos años, ahora sería solo un recuerdo, pero uno lleno de enseñanzas. Valeria no podía evitar sentir un poco de tristeza. Los momentos felices parecían desvanecerse, junto con cada paso que la alejaba de la vida, que alguna vez creyó perfecta. Sin embargo, la determinación brillaba en sus ojos. Sabía que esta decisión marcaría el comienzo de una nueva etapa, una en la que nadie más decidiría por ella. En el aeropuerto, Valeria se sentó frente a la ventana, observando los aviones despegar y aterrizar. Cada despegue era un símbolo de libertad, y cada aterrizaje una promesa de nuevos comienzos. Recordó las palabras de su madre. La vida no espera a nadie, hija. Tienes que tomarla con tus propias manos. Y eso estaba haciendo, tomando el control de su destino, enfrentando sus miedos y dejando atrás a quienes la traicionaron. Mientras abordaba su vuelo, no pudo evitar pensar en Diego, en Camila y en la familia que lo acompañaba. ¿Qué sentirían al llegar y encontrar la casa vendida? Una parte de ella deseaba que comprendieran lo que habían perdido, aunque sabía que la verdadera recompensa era para ella misma, la libertad, la paz y la posibilidad de reconstruir su vida lejos de mentiras y engaños. El avión comenzó a rodar por la pista, y Valeria cerró los ojos, permitiendo que una mezcla de tristeza y esperanza la envolviera. Cada latido de su corazón le recordaba que estaba viva, que podía elegir, y que ningún secreto, traición o engaño podría arrebatarle la oportunidad de ser feliz. Con un último suspiro, se inclinó hacia la ventana y susurró: «Esto es solo el comienzo». Diego nunca imaginó que su regreso a casa traería un giro tan devastador. Había planeado un viaje familiar con Camila y algunos miembros de su familia, pensando que todo continuaría como siempre. Sin embargo, al abrir la puerta de su hogar, lo que encontró lo dejó paralizado. La casa que había considerado su refugio ya no existía. Todo estaba vendido y Valeria había desaparecido, dejando atrás no solo paredes y muebles, sino también recuerdos de años que él jamás podría recuperar. Camila, al ver la expresión de Diego, comprendió de inmediato la magnitud de la situación. Sus propios ojos reflejaban una mezcla de culpa y miedo. Sabía que había sido parte de una traición que ahora los golpeaba a todos. Martín, su primo, y Elena, amiga cercana de Valeria, intentaban calmarlo, pero la tensión era palpable. Nadie sabía cómo reaccionarían. Diego y Camila frente a los vecinos, que pronto comenzarían a notar la ausencia de Valeria y la venta repentina de la propiedad. Mientras caminaban por la sala vacía, Diego recordó las innumerables veces que Valeria había confiado en él, compartiendo sueños y secretos que ahora parecían tan lejanos. Cada rincón de la casa le recordaba que había fallado, que sus decisiones impulsivas y sus mentiras habían destruido la relación que tanto valoraba. Camila intentaba ofrecer palabras de consuelo, pero su voz sonaba hueca, como si ella también comprendiera que el daño era irreparable. En medio de la confusión, Santiago, un vecino que siempre había observado de cerca la familia, apareció en la puerta.
Su expresión era de sorpresa y curiosidad. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó con cautela, observando a Diego y a Camila. La pregunta resonó en la mente de Diego como un recordatorio de que el mundo no se detendría por sus errores. Debía enfrentar las consecuencias de sus actos, pero aún no tenía idea de cómo Valeria seguiría adelante sin ellos. Diego y Camila salieron al jardín, donde el sol iluminaba cada detalle de la casa vacía. La ausencia de Valeria se sentía en el aire, en cada sombra y en cada objeto que antes llenaba de vida el hogar. Ambos comprendieron que, más allá de la sorpresa y la confusión, había un vacío que no podrían llenar. Mientras Camila bajaba la cabeza, Diego miró al cielo, prometiéndose a sí mismo encontrar una manera de enfrentar la verdad y, quizás, algún día, redimirse por sus errores. Pero en su interior, Diego sabía que Valeria ya había tomado la delantera. Había encontrado su libertad y con ella, la fuerza para rehacer su vida lejos de mentiras y traiciones. Él solo podía quedarse atrás, enfrentando el remordimiento y el vacío que su egoísmo había causado. Valeria nunca había sentido una mezcla tan intensa de miedo y emoción. Mientras el avión la llevaba lejos de todo lo que conocía, su corazón latía con fuerza, recordándole que cada decisión tiene consecuencias. Aunque la traición de Diego y la presencia de Camila aún la perseguían en sus pensamientos, la idea de comenzar de nuevo le daba un impulso de esperanza que no había sentido en años. Al llegar a la ciudad extranjera, Valeria se encontró con un mundo completamente diferente. Calles desconocidas, idiomas que apenas comprendía y rostros que no le eran familiares. Cada paso que daba fuera del aeropuerto era un recordatorio de que estaba sola, pero también de que por primera vez podía decidir por sí misma. Encontró un pequeño apartamento en un barrio modesto, donde los vecinos eran amables pero curiosos, y cada conversación era una prueba de su capacidad para adaptarse. Los primeros días fueron un desafío constante. Valeria debía enfrentarse no solo a la barrera del idioma, sino también a la sensación de soledad que se instalaba en su pecho. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para demostrar su fortaleza. Aprendió a gestionar sus finanzas, a comprar comida, a usar el transporte público, y poco a poco, la ciudad empezó a sentirse un poco más como hogar. Una tarde, mientras organizaba su pequeño apartamento, Valeria encontró un paquete sin remitente en la puerta. Al abrirlo, descubrió una carta escrita a mano con tinta azul, que decía: Valeria, sé lo que hiciste y a dónde fuiste. No creas que puedes escapar tan fácilmente. Su corazón se detuvo por un momento. La amenaza no estaba clara, pero el mensaje era suficiente para recordarle que las sombras del pasado podían alcanzarla incluso lejos de su ciudad natal. A pesar del miedo, Valeria decidió que no dejaría que el terror la controlara. Respiró hondo y con cada respiración, reafirmó su promesa: reconstruiría su vida, aprendería de sus errores y no permitiría que nadie más le dictara su destino. Sabía que el camino sería largo y complicado, pero también que la libertad que había ganado era invaluable. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban, Valeria se sentó junto a la ventana pensando en Diego, Camila y todo lo que había dejado atrás. Sonrió levemente, sintiendo que, aunque el pasado podía perseguirla, su futuro estaba lleno de posibilidades. Era su momento de renacer, y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Valeria. Cada vez que abría la puerta de su pequeño apartamento, temía encontrar otra nota o incluso a alguien esperando para confrontarla. La carta sin remitente seguía resonando en su mente, recordándole que el pasado nunca se iba completamente, que las traiciones y secretos podían alcanzarla incluso lejos de casa. Sin embargo, Valeria estaba decidida a no dejarse dominar por el miedo. Una tarde, mientras caminaba por el mercado local, notó que alguien la seguía discretamente. Cada paso que daba se mezclaba con la sensación de ser observada, y aunque intentaba mantener la calma, su instinto le decía que algo no estaba bien. Se giró repentinamente, pero no vio a nadie cercano. Sin embargo, la sensación de peligro persistía. Valeria comprendió que no podía confiar completamente en la tranquilidad de su nuevo entorno. Debía estar alerta. Esa noche, mientras organizaba algunos documentos en su apartamento, escuchó un golpe suave en la ventana. Su corazón dio un salto y corrió a cerrar la cortina, asegurándose de que todo estuviera seguro.
La paranoia comenzaba a infiltrarse en su mente, pero también le recordaba su fortaleza. Había sobrevivido a la traición, había dejado atrás un hogar lleno de mentiras, y ahora estaba enfrentando un mundo desconocido, completamente sola, pero con la determinación de no dejar que nadie la intimidara. Al día siguiente, decidió salir temprano para distraerse y concentrarse en algo positivo. Entró en una librería cercana, donde el aroma a libros antiguos le trajo recuerdos de su infancia. Allí conoció a Elena, una mujer amable que parecía notar su preocupación inmediata. Después de un par de minutos de conversación, Elena le ofreció ayuda para encontrar lugares seguros y estrategias para adaptarse mejor a la ciudad. Valeria sintió un alivio momentáneo, agradecida por la inesperada amistad que podría convertirse en un apoyo esencial. Sin embargo, mientras regresaba a su apartamento, Valeria no podía quitarse la sensación de que alguien la observaba. Cada sombra, cada callejón estrecho parecía esconder un secreto. Sabía que su vida había cambiado para siempre. La libertad y el nuevo comienzo venían acompañados de desafíos y peligros que no había previsto. Y aunque la incertidumbre la mantenía alerta, su corazón le recordaba que esta era su oportunidad para renacer, para construir algo que nadie pudiera arrebatarle, ni siquiera Diego o Camila. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Valeria se sentó junto a la ventana, observando las luces parpadear. Cada destello le recordaba que, aunque el peligro la acechara, su determinación y coraje serían sus mejores armas en esta nueva etapa de su vida. Valeria estaba empezando a adaptarse a su nueva vida, pero la tranquilidad era solo temporal. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en su apartamento, recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era desconocido, y el mensaje contenía solo unas palabras que hicieron que su corazón se detuviera. «Sabemos dónde estás, Valeria. No creas que puedes escapar del pasado». Cada letra parecía un cuchillo, recordándole que, aunque hubiera dejado España atrás, el pasado la seguía como una sombra. El miedo inicial se mezcló con la determinación que había construido día tras día. Valeria sabía que no podía retroceder ni dejarse intimidar. Debía actuar con cautela y proteger su nueva vida. Mientras leía y releía el mensaje, recordó los días con Diego y Camila, las risas que se habían convertido en mentiras, y el hogar que había perdido. Ahora comprendía que su libertad tenía un precio, y que cada decisión traería consecuencias inesperadas. Decidida a no ser una víctima, Valeria decidió investigar. Usando pistas del correo electrónico, descubrió que alguien cercano a Diego había enviado el mensaje. La sorpresa no fue solo descubrir que seguían pendientes de ella, sino que incluso en su ausencia, los hilos de su pasado se movían para intentar controlarla. La revelación le recordó que la vida no era tan simple como dejar un lugar y empezar de nuevo. Los fantasmas de la traición podían perseguirla a cualquier parte. Mientras procesaba toda esta información, Elena, su nueva amiga, apareció inesperadamente con café y palabras de aliento. «Valeria, tienes que mantener la calma. No estás sola. Podemos pensar juntas en un plan para mantenerte segura», dijo con firmeza. Valeria sintió un alivio momentáneo, pero también comprendió que su independencia ahora tendría que equilibrarse con prudencia y vigilancia constante. Esa noche, Valeria se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su corazón aún latía con fuerza, pero la determinación seguía intacta. Sabía que cada desafío la hacía más fuerte y que, aunque su pasado intentara atraparla, no permitiría que nadie dictara su destino. Esta nueva etapa de su vida no solo se trataba de sobrevivir, sino de aprender a protegerse y a enfrentarse al mundo con valentía. Con cada respiración, Valeria reafirmó su promesa: seguir adelante, reconstruir su vida y nunca más dejar que la traición definiera su historia. El peligro podía acechar, pero su coraje era más fuerte que cualquier amenaza. Los días siguientes fueron tensos para Valeria. Cada sonido en la calle, cada sombra en su apartamento, parecía un recordatorio de que no estaba completamente a salvo. El correo electrónico había encendido una alarma interna que no podía ignorar. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con inteligencia, para protegerse y mantener su vida recién reconstruida intacta. Elena se convirtió en su aliada indispensable. Juntas revisaron cámaras de seguridad del edificio, organizaron rutas seguras y planearon horarios estratégicos para evitar cualquier encuentro inesperado. La vigilancia constante era agotadora,
Pero Valeria sentía que gracias a su amiga, tenía una oportunidad real de mantenerse un paso adelante de quienes la amenazaban. Cada día aprendía algo nuevo sobre la ciudad, sobre sí misma y sobre la fuerza que podía encontrar en medio del miedo. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Valeria sintió de nuevo esa sensación inquietante de ser observada. Entre la multitud, notó una figura familiar que se movía con cautela, manteniendo cierta distancia. Su corazón se aceleró. Era imposible ignorarlo. Alguien la estaba siguiendo. Elena la tomó del brazo y la condujo a un callejón seguro, lejos de la vista del extraño. Ambas comprendieron que no podían dejar pasar la amenaza. Debían confrontarla de manera inteligente. Decidieron investigar discretamente, usando la información que tenían sobre Diego, Camila y la familia de él. Valeria sentía una mezcla de rabia y miedo. Cada pista que descubrían confirmaba que el pasado seguía manipulando su presente, y que los mismos nombres que una vez habían traicionado su confianza ahora intentaban recuperar control sobre su vida. Sin embargo, la determinación de Valeria era más fuerte que nunca. Cada obstáculo fortalecía su voluntad y su capacidad para planear con cautela. Esa noche, mientras Valeria revisaba los documentos que habían recolectado, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Si podía anticiparse a sus perseguidores, podría tomar la iniciativa y convertir el miedo en poder. Su respiración se volvió más firme, su mirada más decidida. Sabía que esta batalla no sería fácil, pero cada acción calculada la acercaba a la libertad absoluta que había buscado desde que dejó España. El sol se ocultaba, pero Valeria sentía que su fuerza interior brillaba más que nunca. Con Elena a su lado y su mente alerta, estaba lista para enfrentar lo que viniera. No habría sorpresa, amenaza ni traición que la hiciera retroceder. Esta vez, Valeria era quien marcaba las reglas del juego. La noche cayó sobre la ciudad, pero Valeria permanecía despierta, concentrada en cada detalle de los movimientos que había estado observando durante días. La amenaza no era solo real, sino calculada. Sabía que Diego y Camila, aunque lejos, aún tenían influencia sobre quienes la seguían. Cada decisión que tomaba era crucial. Cualquier error podía costarle su libertad recién ganada. Esa misma noche, mientras revisaba la última pista, escuchó un golpe en la puerta de su apartamento. Su corazón dio un salto, y por un instante, un frío recorrió su espalda. Elena estaba a su lado, tranquila pero alerta. «Valeria, recuerda todo lo que hemos planeado. No pierdas la calma», le susurró. Valeria respiró hondo y abrió la puerta con cautela. Frente a ella no estaba Diego, ni Camila. Era alguien completamente inesperado. Mateo, un antiguo amigo de la familia que parecía saber demasiado. «Valeria, debemos hablar», dijo con una mezcla de urgencia y miedo en la voz. Valeria mantuvo la mirada firme, consciente de que cada palabra de él podía ser una trampa o una pista para descubrir la verdad detrás de los correos y cartas. Mateo reveló información que nadie había previsto. Diego y Camila no estaban solos en sus intentos de controlarla. Había otras personas implicadas, moviéndose en la sombra para manipular y vigilar cada uno de sus pasos. La revelación golpeó a Valeria como un rayo. Sin embargo, en lugar de paralizarla, reforzó su determinación. Ahora entendía la magnitud de la situación y la necesidad de ser aún más estratégica. Elena y Valeria elaboraron un plan esa misma noche. Si podían anticipar los movimientos de sus adversarios y usar la información de Mateo, podrían convertir la amenaza en ventaja. Valeria sintió una mezcla de miedo y poder. Por primera vez no estaba solo reaccionando, sino tomando el control de la situación. Cada decisión era un paso hacia la recuperación de su vida y la reconstrucción de su independencia. Al final de la noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su ventana, Valeria sonrió levemente. La libertad tenía un precio, pero ella estaba dispuesta a pagarlo. No solo había sobrevivido a la traición y al abandono, sino que ahora estaba lista para enfrentar a cualquier enemigo que intentara robarle su futuro. Su pasado había intentado atraparla, pero Valeria había aprendido que el verdadero poder residía en no dejar que nadie más escribiera su historia. El amanecer traía consigo una calma engañosa. Valeria estaba lista, su mente clara y su corazón firme. Después de días de vigilancia, amenazas y secretos revelados, sabía que era el momento de actuar. Ya no podía esperar. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que su pasado la alcanzara. Elena estaba a su lado,
lista para apoyarla, y Mateo les había proporcionado información clave que podía cambiarlo todo. Valeria se movió con cautela, revisando cada rincón de su apartamento antes de salir. Su objetivo era enfrentarse a los que habían intentado controlarla y demostrar que su libertad no era negociable. Al llegar a la primera ubicación señalada por Mateo, encontró evidencia de los planes de Diego y Camila. Mensajes, documentos y pruebas de su implicación directa en la manipulación de su vida. Cada descubrimiento reforzaba su determinación. El enfrentamiento no fue físico, sino estratégico. Valeria utilizó la información recopilada para confrontar a Diego y Camila de manera pública, exponiendo sus engaños y las amenazas que habían enviado. Su voz no tembló. Cada palabra estaba cargada de fuerza y justicia. La verdad, finalmente revelada, desarmó a sus adversarios y dejó en claro que nadie podía dictar el rumbo de su vida. Pero la victoria de Valeria no se limitó a la confrontación. Comprendió que la verdadera libertad no venía solo de exponer mentiras, sino de reconstruir su vida lejos de cualquier control externo. Con Elena y Mateo como apoyo, comenzó a planear su futuro, fortalecida por las experiencias que la habían hecho más resiliente y consciente de su propio poder. Al regresar a su apartamento, Valeria sintió un alivio profundo. La amenaza ya no estaba sobre ella, y cada paso que daba hacia la ventana le recordaba que había tomado las decisiones correctas. Su pasado seguía existiendo, pero ya no tenía poder sobre su presente ni sobre su futuro. La traición, el miedo y la incertidumbre habían sido vencidos por su coraje y determinación. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban, Valeria se sentó tranquila, sonriendo con serenidad. Su historia había sido marcada por dolor y engaño, pero también por fuerza y superación. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre, consciente de que ninguna traición podría arrebatarle la vida que había decidido construir por sí misma. Valeria había renacido, y su futuro estaba lleno de posibilidades que ahora dependían únicamente de ella. Después de la confrontación, Valeria sintió un alivio que no había experimentado en meses. La verdad estaba al descubierto, y los fantasmas del pasado ya no podían manipularla. Sin embargo, aunque había ganado esta batalla, sabía que su vida no volvería a ser la misma. La ciudad extranjera, con sus calles desconocidas y luces parpadeantes, se había convertido en su nuevo hogar, pero también en un escenario lleno de incertidumbres. Cada mañana, Valeria revisaba los correos electrónicos y mensajes, asegurándose de que nadie intentara interferir nuevamente. Elena se había convertido en su confidente y aliada incondicional. Juntas planificaban la rutina diaria, establecían medidas de seguridad y compartían estrategias para mantener su libertad intacta. La vigilancia constante ya no era miedo, sino un recordatorio de que cada paso debía ser meditado y cuidadoso. A pesar de la seguridad, la soledad a veces pesaba. Valeria extrañaba las conversaciones con amigos y familiares de confianza, aunque sabía que nadie podría reemplazar la independencia que había conquistado. Cada decisión tomada lejos de Diego y Camila era un acto de empoderamiento, una afirmación de que su vida le pertenecía solo a ella. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, Valeria percibió una presencia familiar a distancia, alguien observándola, pero sin acercarse demasiado. Su instinto le dijo que era alguien del pasado, quizás alguien relacionado con los últimos eventos que había enfrentado. El corazón se le aceleró, pero esta vez no era miedo, sino preparación. Cada desafío la había hecho más fuerte, más capaz de enfrentar lo inesperado. Valeria decidió que, aunque su victoria había sido significativa, debía estar lista para cualquier eventualidad. La libertad no significaba ausencia de riesgos, sino la capacidad de enfrentarlos con inteligencia y coraje. Mientras regresaba a su apartamento, pensó en Diego, en Camila y en todos los que habían intentado controlar su vida. La traición los había marcado a ellos tanto como a ella, pero la diferencia era que Valeria había aprendido a transformarla en fuerza. Esa noche, sentada frente a la ventana, Valeria respiró profundamente y sonrió con determinación. Su vida estaba llena de posibilidades y misterios, y aunque no conocía todos los desafíos que vendrían, estaba lista para enfrentarlos. El pasado podía intentar alcanzarla nuevamente, pero esta vez Valeria tenía el control total de su destino, y estaba decidida a mantenerlo así. Valeria ya sabía que la tranquilidad era temporal. Desde aquel día en el parque,
Una sensación constante de ser observada la mantenía alerta. Cada sonido de la ciudad, cada sombra al pasar frente a su apartamento, parecía un recordatorio silencioso de que alguien seguía sus pasos. La amenaza ya no era solo una carta ni un correo, ahora era real y tangible. Esa tarde, mientras revisaba sus documentos y planeaba la próxima estrategia junto a Elena, notaron algo inquietante. La luz de un edificio cercano parpadeaba de manera irregular, como si alguien estuviera usando la tecnología para vigilarla. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez su miedo se mezclaba con determinación. Sabía que debía enfrentar la situación con inteligencia y no dejar que la paranoia la debilitara. Decidieron investigar discretamente, evitando llamar la atención, siguiendo pequeñas pistas. Descubrieron que alguien había intentado acceder a sus cuentas electrónicas y que ciertos nombres del pasado, incluyendo personas cercanas a Diego y Camila, seguían implicados. Cada hallazgo incrementaba la tensión, pero también reforzaba la fortaleza de Valeria. Cada desafío era una oportunidad para demostrar que podía mantenerse un paso adelante. Mientras caminaban por calles menos concurridas, Valeria recordó todos los momentos difíciles que había superado. La traición, la pérdida de su hogar, la incertidumbre del extranjero. Cada experiencia la había preparado para este instante. Elena, a su lado, notó su firmeza y le dijo: «Valeria, no importa quién esté detrás de esto, tú decides cómo reaccionar. No les des el poder de controlarte». Valeria asintió, sintiendo que sus palabras resonaban como un mantra de fuerza interior. Al regresar al apartamento, Valeria se sentó frente a la ventana y observó las luces parpadear. La ciudad estaba llena de secretos y posibilidades, y aunque la amenaza persistía, ahora entendía que su poder residía en la preparación y la inteligencia. No podía controlar a todos los que la vigilaban, pero sí podía decidir cómo enfrentarlos. Mientras la noche avanzaba, Valeria tomó una decisión crucial: no huir más, no esconderse. Cada carta, cada mensaje y cada sombra serían enfrentados con estrategia y valentía. La batalla por su vida y su libertad no había terminado, pero Valeria estaba lista para demostrar que la fuerza de su espíritu era más poderosa que cualquier amenaza que intentara detenerla. Valeria no podía dormir. Cada sonido lejano, cada sombra que se movía fuera de su apartamento, la mantenía alerta. El correo, la carta y los movimientos extraños en la ciudad habían hecho que su instinto se agudizara, y ahora estaba decidida a descubrir quién estaba detrás de todo esto. No podía permitir que la amenaza siguiera controlando su vida. Esa mañana, mientras Elena revisaba las cámaras de seguridad del edificio, notaron algo inusual. Una figura que aparecía y desaparecía entre los callejones, observando con atención cada movimiento de Valeria. Su corazón se aceleró, pero la determinación la sostuvo. «Tenemos que confrontarlo, pero de manera estratégica», dijo Elena. Valeria asintió, comprendiendo que no era momento de improvisar. Cada paso debía ser calculado. Decidieron planear una vigilancia nocturna, usando la información de Mateo y las pistas recopiladas durante días. Cada detalle contaba: la hora exacta en que la figura aparecía, los patrones de las sombras, los objetos que manipulaba. Valeria sentía que cada descubrimiento la acercaba a la verdad y, a la vez, aumentaba el riesgo. La adrenalina corría por sus venas, recordándole que estaba viva y que podía controlar su destino si permanecía alerta. Durante la noche, mientras observaban desde un lugar seguro, Valeria vio que la figura dejaba caer un pequeño objeto cerca del edificio. Con cautela, se acercaron y encontraron un sobre sellado. Adentro había fotos de ella, tomadas en días anteriores, y un mensaje: «Sabemos lo que estás haciendo. No creas que puedes escapar de nosotros». El miedo se mezcló con la ira. Valeria comprendió que ahora todo era personal, y que la amenaza buscaba intimidarla emocionalmente. En lugar de paralizarse, Valeria decidió actuar. Utilizando su inteligencia y las herramientas que había desarrollado para protegerse, ideó un plan para rastrear al responsable y exponerlo. Cada decisión estaba impregnada de precisión y fuerza. Cada movimiento buscaba recuperar el control total sobre su vida. Mientras regresaban al apartamento, Elena le recordó: «Valeria, cada obstáculo que superas te hace más fuerte. No olvides quién eres». Valeria sonrió levemente,
consciente de que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban, Valeria comprendió que el juego había cambiado. La amenaza ya no tenía poder sobre su libertad. Ahora, cada paso sería suyo, y cada decisión marcaría la diferencia entre seguir siendo víctima o convertirse en la dueña absoluta de su destino. Valeria estaba decidida. Después de semanas de vigilancia, cartas amenazantes y figuras sospechosas, había llegado el momento de actuar. Cada paso que había dado la había preparado para este instante, y ahora sabía que no podía retroceder. Su libertad y su vida estaban en juego, y esta vez no había margen de error. Esa noche, junto a Elena y con la información de Mateo, planearon una trampa estratégica, ubicaron cámaras adicionales y eligieron un lugar seguro desde donde podían observar cada movimiento del misterioso perseguidor. Valeria sentía cómo su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de enfrentar finalmente lo desconocido. Cada detalle contaba. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento del entorno. A medianoche, la figura apareció de nuevo. Sigilosamente se acercó al edificio, aparentemente confiada de que Valeria no podía verla. Pero esta vez todo estaba bajo control. Valeria y Elena monitoreaban cada paso, esperando el momento exacto para confrontar al intruso. Valeria respiró hondo, recordando todo lo que había superado: la traición de Diego, la manipulación de Camila y las amenazas del pasado. Ahora cada obstáculo se convertía en fuerza y determinación. Cuando la figura dejó otro objeto cerca de la entrada, Valeria decidió que era el momento. Salió del escondite, segura y firme, y encendió las luces del área, revelando la identidad del misterioso perseguidor. Un conocido de Diego que había estado coordinando las amenazas y vigilando sus movimientos. La sorpresa en su rostro fue evidente. No esperaba encontrarse con alguien tan preparada y determinada. Valeria tomó el control de la situación con palabras firmes y una presencia imponente. Exigió explicaciones, y las evidencias que había recopilado hablaron por sí mismas. Fotos, documentos y patrones de vigilancia dejaban claro que su vida había sido manipulada. Pero ahora ella tenía el poder de enfrentarlo. La amenaza se disipó, consciente de que Valeria ya no era una víctima, sino una mujer empoderada y decidida. Mientras regresaba al apartamento con Elena, Valeria sintió un alivio profundo. Había enfrentado lo desconocido, había tomado decisiones cruciales y había recuperado el control absoluto de su vida. Aunque sabía que el pasado podía volver de formas inesperadas, estaba segura de que, con determinación y estrategia, nada podría detenerla. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban, Valeria comprendió que su renacimiento era definitivo. Fuerte, libre y dueña de su destino. Con la amenaza neutralizada, Valeria finalmente pudo respirar con un poco más de tranquilidad. Cada noche de preocupación, cada paso calculado para evitar ser observada, y cada momento de tensión, ahora comenzaban a transformarse en recuerdos de aprendizaje y fortaleza. La ciudad extranjera que antes le parecía intimidante se convertía en un lugar de posibilidades, un escenario donde podía reconstruir su vida lejos de la traición y las mentiras que la habían marcado durante tanto tiempo. Valeria se levantó temprano aquella mañana, sintiendo por primera vez la sensación de control sobre su propio destino. Cada decisión, cada acción tomada hasta ahora, había sido un paso hacia la independencia total. Elena la acompañaba, y juntas planearon cómo fortalecer aún más la seguridad en su vida cotidiana, pero también cómo disfrutar de los pequeños logros que habían conseguido. Había llegado el momento de equilibrar prudencia con libertad, valentía con alegría. Mientras caminaba por la ciudad, Valeria recordó todos los desafíos que había superado: la traición de Diego, el engaño de Camila, las amenazas del misterioso perseguidor y la soledad de adaptarse a un entorno desconocido. Cada recuerdo, aunque doloroso, le recordaba que ahora tenía las herramientas y la fuerza para enfrentar cualquier situación. Su vida ya no estaba definida por otros. Era ella quien escribía su historia, paso a paso, con determinación y claridad. A pesar de la victoria, Valeria sabía que la vida seguiría presentando desafíos inesperados, pero esta vez estaba preparada. Cada sombra en la calle, cada carta o mensaje desconocido, sería enfrentado con la fuerza y el conocimiento que había ganado.
Comprendió que la verdadera libertad no era solo escapar del pasado, sino aprender a vivir con valentía, sabiendo que cada decisión le pertenecía únicamente a ella. Esa noche, mientras las luces de la ciudad iluminaban su apartamento, Valeria se sentó frente a la ventana y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin miedo. Había sobrevivido a traiciones, mentiras y amenazas, y ahora, con cada latido de su corazón, sentía que su vida estaba llena de posibilidades. Había renacido más fuerte y más sabia, y estaba lista para cualquier desafío que el futuro le presentara. Su destino ya no dependía de nadie más. Era ella quien lo controlaba, con valentía, estrategia y libertad absoluta. Con el peligro inmediato superado, Valeria comenzó a pensar a largo plazo. Cada experiencia vivida la había hecho más astuta, más cautelosa y más consciente de su capacidad para controlar su destino. Sabía que la libertad no era solo escapar de amenazas pasadas, sino construir una vida sólida, basada en decisiones inteligentes y relaciones de confianza. Cada paso que daba ahora estaba planeado con estrategia, equilibrando prudencia con la libertad que tanto había deseado. Elena seguía siendo su aliada más cercana, pero Valeria decidió expandir su red de apoyo. Comenzó a interactuar con personas confiables de su entorno, fortaleciendo amistades y creando vínculos que podrían ofrecerle seguridad y consejo en caso de nuevos desafíos. La independencia también significaba responsabilidad. Cada acción debía ser medida y cada decisión tomada con plena conciencia de sus consecuencias. Al mismo tiempo, Valeria no dejó que la sombra del pasado definiera su presente. Cada carta, cada mensaje y cada amenaza eran recordatorios de que debía permanecer alerta, pero ya no eran cadenas que la detuvieran. Su inteligencia y su experiencia le daban ventaja. Podía anticipar movimientos, interpretar señales y actuar antes de que cualquier amenaza se materializara. Esta capacidad de análisis se convirtió en su mayor fortaleza, y la sensación de control le dio confianza para enfrentar cualquier situación futura. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a enfocarse también en su desarrollo personal y profesional. Estableció metas que siempre había pospuesto: aprender nuevas habilidades, explorar la ciudad, crear conexiones que la inspiraran y fortalecer su bienestar emocional. Cada logro, por pequeño que fuera, la acercaba más a la vida que siempre había deseado. Una vida donde nadie podría manipularla ni decidir por ella. Una noche, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de su apartamento, Valeria respiró profundamente. Cada luz que parpadeaba le recordaba que la vida estaba llena de posibilidades. Había enfrentado traición, engaño y miedo, pero ahora la fuerza, la claridad y la estrategia estaban de su lado. Con Elena y la red de apoyo que estaba construyendo, Valeria sabía que podía enfrentar cualquier desafío que viniera. Su libertad era más que física, era mental, emocional y estratégica, y estaba decidida a mantenerla siempre. Valeria finalmente había reclamado su vida. Cada paso que había dado, desde dejar España hasta enfrentarse a amenazas y traiciones, la había transformado en una mujer fuerte, sabia y completamente dueña de su destino. La libertad que tanto anhelaba no era solo física, sino emocional y estratégica. Ahora podía decidir cada aspecto de su vida sin miedo ni manipulación. Mientras las luces de la ciudad brillaban frente a su ventana, Valeria sonrió con serenidad. Había enfrentado la traición de Diego, las manipulaciones de Camila y los peligros de quienes intentaron controlarla, y había salido victoriosa. Su independencia no solo era un triunfo personal, sino un recordatorio de que la fuerza interior y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Elena permanecía a su lado, una amiga y aliada incondicional, mientras Valeria planeaba su futuro lleno de posibilidades. Cada desafío pasado se convirtió en lección, cada miedo superado en impulso para seguir adelante. Por fin, Valeria estaba en paz, consciente de que su historia no estaba escrita por otros, sino por ella misma. Su vida, su libertad y su destino ahora eran completamente suyos. Valeria había renacido, más fuerte, más sabia y lista para cualquier cosa que el futuro le trajera. La historia de su lucha y empoderamiento quedaría marcada para siempre, no por las traiciones que sufrió, sino por la valentía con la que las enfrentó y superó.